Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos al spot laboral de ADRA. Queridos colegas, les pedimos por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escuchan conversaciones, no queremos andar chusmeando lo que están hablando, ¿no? No nos dedicamos a estos temas. Y para escucha estuvimos la semana pasada recontrapasado del tema. Así que vamos a abocarnos a lo nuestro. Como siempre, el saludo al querido colega Emilio Parodi, y estamos hoy con dos invitados de lujo. Bueno, como siempre, uno de nuestros tenores, de nuestros abogados, en este caso Marcelo, mi querido hermano, y mi querido amigo Juan Uribe también, que no es abogado, es docente, es economista. Me estoy escuchando con un poco de eco. Y para hablar del tema este de cómo se ve el tema de las relaciones laborales desde la mesa de dirección, digamos, donde por ahí el de laborales no está el número 1 de recursos humanos sentado ahí. Pero este tema, ¿qué es lo que es importante en aquella mesa? A ver si podemos hablar un poquitito de esto y de todo lo que se puede hacer en relaciones laborales para alinear este vector, ¿no? de esta área de recursos humanos con la estrategia de la empresa, con las necesidades del negocio, propiamente dicha. ¿Podés contarnos algo, Juan, de esto? O arranca Marcelo. Díganme, porque ustedes se pusieron de acuerdo, ¿no? Ustedes estuvieron negociando, seguramente fueron a una estación de servicio, tomaron café y ahí estuvieron arreglando todo antes de venir a sentarse acá. No arreglamos todo en un café, pero algo charlamos. La idea es esto, ¿no? Yo pasé por varias empresas, empresas de servicios en la última etapa, empresas más industriales en mis primeras etapas, internacionales, compañías, corporaciones internacionales, multinacionales, compañías argentinas, grandes y medianas, y en todas donde había delegación gremial y tanto relación con los sindicatos, en las mesas ejecutivas y sobre todo al nivel de los gerentes generales, de los CEOs y del C-Level, los temas que podían surgir eran cómo minimizamos el riesgo o maximizamos la relación. Yo tuve un maestro en los temas laborales en mi primera etapa en Alpargatas, que es el doctor Anselmo Rivas, que incluso después estuvo en la gestión en la Secretaría de Trabajo. Y Anselmo tenía una definición que a mí me encantaba. Él decía que en toda negociación gremial hay 3 factores, que son plata, tiempo y conflicto, y que uno no puede maximizar los 3. O sale más plata con menos tiempo y menos conflicto, o sale más conflicto con menos plata, pero nunca se pueden maximizar los 3. Y la superficie del triángulo siempre es la misma. La superficie del triángulo es la misma, sí. Cambian los grados de los ángulos, sí. Sí. Y entonces la longitud de los lados como consecuencia. Sí, exactamente. No es equilátero, por otra parte, ¿no? O sea, los 3 lados no son iguales también. Sería la otra cosa para pensar. Pero entonces, la primera mirada que podría compartir con ustedes es, desde las mesas de dirección, lo primero que se piensa es que la relación gremial es un costo. Y si arrancamos por ahí, es complicado remontarla, porque una cuestión de costo siempre es algo que se quiere minimizar, eficientizar. Y yo diría, y una cosa que estuvimos hablando, y ahí te voy a pasar la pelota, Marcelo, es que yo creo que fue en los 90s que se empezó a hablar de los temas de acuerdos por productividad. Sí, a ver, primero un poco esta idea o esta temática fue una propuesta del propio Juan, quiero aclarar al auditorio, y me pareció interesante salir de la coyuntura.
O sea, con esto un poco queremos salir del día a día en esta propuesta que Juan trae esta vez. Y acá lo que bien dice Juan, hubo aquellos que son jóvenes como nosotros, recordarán, porque lo vivenciaron, que hubo un decreto donde establecía que los únicos aumentos salariales por convenios colectivos de trabajo tenían que ser por productividad. Y al ser por productividad, el propio decreto contemplaba que tenía que ser descentralizada esa negociación, porque no podíamos hablar de una productividad por actividad. Y teníamos que hablar por actividad, teníamos que hablar de productividad o por empresa, o inclusive ser más específico y hablar de productividad por establecimiento, porque no siempre estamos hablando de lo mismo. Y con un término, cuando repasábamos el tema con Juan, destacábamos que hoy no podemos hablar de productividad, tenemos que hablar de rentabilidad, porque en definitiva los márgenes de ganancias son los que de alguna manera reflejan y lo que de alguna manera el CEO de la compañía o el objetivo de la compañía local, nacional o internacional es un poco en este sentido. La particularidad del 93 es que al tratar de ser impuesto por medio de una norma legislativa, en este caso un decreto, no había vocación cultural de los actores sociales. Y fue ahí donde esto fue cayendo y en el tiempo fueron muy pocas las empresas que han reconocido acuerdos salariales por productividad. Una de ellas es una empresa de neumáticos, aunque estén en permanente conflicto por las características quizás de las relaciones gremiales que tiene el sindicato neumático, pero ellos tienen un régimen hasta de participación en las ganancias por acuerdo con el sindicato, que es Bridgestone. Entonces, esto de alguna manera tendría que empezar a pensarse en este sentido. ¿Sí, Juan? Marcelo, perdón, tuvimos un caso también que fue el de General Motors con un convenio especial dentro del convenio de SMATA, ¿no? Durante la gerencia general de Isela Constantini, ahí Sí, en General también. Lagos, en la planta Sí. de... Sí, ahí Sí. la particularidad de SMATA es que en realidad firma por cada empresa, ECO, entonces sí. ahí, digamos, ya está de por sí en la industria automotriz, SMATA tiene los convenios descentralizados, aunque son vasos comunicantes cuando negocian ellos, siempre trata de tener parámetros, pero los adecuan en función de lo que son características propias. Claro. Y vos traes el ESMATA y algo que de alguna manera yo quiero destacar después, pero quiero un poco escucharlo más a Juan, es el tema de cómo ellos toman en cuenta el tema de la capacitación y de la formación en la mesa de negociación. Porque para hablar de rentabilidad y productividad, tenemos que hablar de lo que es formación y crecimiento y retención de posiciones, que es otro de los factores. Hoy no retenés por salarios. ¿Cómo retenés hoy? ¿Cómo desarrollás un plan de trabajo, un plan, de alguna manera, un plan de carrera, como se decía? Ya que citó Anselmo Rivas, vamos a referenciar lo que era la década del 60 y del 70, ¿no es cierto? Ujú. A Juan. ver, pero ahí hay dos o tres cosas que surgieron en tu comentario, así que por ahí podemos abrir el juego para que después vengan las preguntas. Mm, Primero, las productividades y las rentabilidades vienen con el aporte, sin duda, de los trabajadores, pero también vienen con el aporte de las inversiones. sí. Entonces, eso era lo que estaba en la mesa y la dificultad de la discusión cuando hablabas de productividad. ¿Cuánto de la Mm, productividad viene por una inversión, es fruto de una inversión, y cuánto es fruto de las mejoras propias del que aportan los trabajadores? Eso es mm, un tema que me parece que hace a la dificultad que nombrabas de eso, además tratar de imponerlo por decreto. Em, Voy a lo de retener. Justamente hoy leía en La Nación un artículo de Oliveto, que se los recomiendo, que dice que hoy ya no estamos en los tiempos estamos en los tiempos de los acronismos, ¿no? Los BRICS, los PICS, todos son pequeños acronismos. Y ahora aparece el flux, ¿no? Como la sociedad fast, o sea, rápida, líquida. La U viene que puede ser de inédito, uncharted, o de unbounded, que es ilimitada, y la X, que puede tener dos acepciones, que es la exponencial o la experimental. Y ahí voy a tu concepto, Marcelo, y me voy un poquito de relaciones laborales, pero tiene que ver, y creo que quien esté en relaciones laborales tiene que también tener esto en mente. El concepto de retener es cada vez más difícil, más allá de que a mí no me gusta porque tiene
las definiciones de retener tiene connotación negativa. Busquen el diccionario, todo Sí. tiene una connotación negativa. Es impedir la salida, impedir el flujo, ¿sí? Y si queremos conducir o manejar a las personas así, estamos complicados. Y más en una sociedad con estas características, donde ¿a qué le tengo fidelidad? ¿A la marca? ¿Al producto? ¿A un buen salario? ¿A qué? Entonces digo, ahí va a haber una cosa. Me fui un poquito de las relaciones laborales, pero quiero volver. Después si vienen preguntas por ahí las retomamos, pero justamente me llegó el otro día un pequeño informe de una consultora que me llegan cosas, como nos deben llegar a todos en el mail, que no la conozco, que se llama Tachyon, sobre los sindicatos. La encuesta está hecha es reciente, entre el 21 y el 28 de julio. Son 1.742 casos online en todo nivel nacional de mayores de 18 años con acceso a Internet, con un desvío de 2.32. Así que está bien, 2.32%. Para una muestra está bien, es bastante significativa. 6 de cada 10 personas dicen que nadie representa a los trabajadores. 6 de cada 10. 6 de cada 10. Más de la mitad. 1 de cada 2 de personas que contestan la encuesta, que su principal preocupación es el salario. 45% dicen que no le alcanza para llegar a fin de mes. Y la imagen negativa de los sindicatos, y ahí quiero entrar a lo que tiene este foro, es 72% negativa. Con lo cual 57% además la gente dice que prefiere negociar directamente con el empleador sin el rol de los sindicatos. Entonces, tenemos una legislación, Marcelo, y ahora quiero darte de vuelta a vos, que nos obliga de alguna manera a tener delegados. La gente no siente que esté representada por ahí y quiere negociar directamente con nosotros como empleador. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Sí. Hay un aspecto que le vamos a dar capaz que pie a Gustavo. Porque una cosa es la representación legal y otra cosa es la representación sociológica. De alguna manera, intuyo que esta encuesta hace referencia a la representación sociológica. Quizás tengan un dirigente formal, tengan un sindicato formal y hasta tengan delegados, pero no se sienten representados. Y eso se está viendo ya hace mucho tiempo, en función también que hay una característica que yo lo destaco muy habitualmente, que un sociólogo francés, doctor en Derecho, Supiot, habla del individualismo. O sea, la persona cree que su plan de carrera es propio, que lo puede hacer dentro de una compañía, que lo puede hacer en función, no tuvimos la retención, hablemos de que coinciden los objetivos propios con los de la compañía que en ese momento le están ofreciendo a él, y por eso de una manera tienen esta suerte de vínculo por ahora, temporario, vamos a llamarlo de esa manera. Pero capaz que con el tiempo la persona no pertenece más a esa organización. Y si estamos hablando de personal de convenio, quizás estemos hablando de que hoy la persona trabaja en una actividad determinada, el sindicato, el modelo sindical argentino principalmente es de actividad, y capaz que mañana pasa a trabajar a otra actividad totalmente distinta, donde ni siquiera tiene la identificación con su sindicato, con el sindicato con que empezó. Entonces, frente a esto, creo que esto es otro fenómeno, es otro desafío, en definitiva. Y lo que vos destacás, Juan, es que alguien ocupa esa representación. Aunque no tengamos la formalidad o tengamos que firmar con alguien, pero con alguien negociás. Voy a dar un ejemplo que ya es público para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. EMOVA, que es la concesionaria de los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, negocia con los metrodelegados porque si no le paran. Ahora, formalmente termina firmando con la UTA porque el representante legal es la UTA. O sea, suben a la superficie para firmar el convenio, pero en realidad negocian a nivel del subterráneo, para hacerlo más metafórico. ¿Sí? Está buenísimo. Ahora, esto es un ejemplo donde sabemos que hay una presencialidad sindical importante. Nos guste o no nos guste, y hasta con divisiones entre ellos, la línea B del subte tiene una comisión interna mucho más distinta a la
de los metrodelegados, pero para volviendo al punto, hoy tenés ese factor. En definitiva son desafíos. Entonces, Ujú. lo que vos decís, Juan, cómo hoy Recursos Humanos hace su agenda, y este es otro factor, armar una agenda propia. Hasta ahora Exacto, siempre era reactivo. Vos destacaste en esa encuesta, exacto. salarios. A la gente no le alcanza, pero ya no tiene la expectativa de un 20-25% de aumento por mes. Ujú. Entonces, su perspectiva de crecimiento en una economía macroeconómica, nos guste o no, que puede llegar a estabilizarse en estos procesos inflacionarios, de alguna manera uno se desarrolla por mérito, debería, por lo menos, vamos a dejarlo en el potencial. ¿Qué opinas? No, no, estoy de acuerdo y es buenísimo lo que traes. Lo que digo es que, y lo traigo para este foro donde hay mucha gente, me imagino que hay mucha gente de relaciones laborales, donde se tiene que estar replanteando, decir, bueno, y entonces mi razón de ser, mi trabajo, mi propósito, mi trabajo esencial, ¿por dónde pasa? Porque tengo que mantener una relación con un sindicato que existe y que para mí tendría que ser un socio estratégico, genuinamente los derechos y necesidades de los trabajadores, al cual no puedo vaciar yo mismo, aunque sociológicamente esté vacío. Porque no puedo pegarme un tiro en los pies en este sentido si estoy, por el otro lado, encorsetado legalmente. ¿Sí? A ¿Mm? eso es eso lo que iba. Entonces, la verdad, yo siempre tuve en los equipos donde me tocó tener, y en varias empresas lo tuve, en general tuve una mano derecha que era mi gerente de relaciones laborales cuando yo era el número uno del área. Y por suerte ellos negociaban, pero yo defendía el rol de las relaciones laborales en la mesa, como decía Gustavo antes, en la mesa del C-level, ¿no? Entonces tratar de decir, no, lo importante es establecer esa buena relación para que no sea un enemigo adentro de casa, establecer esa buena relación para que, para estar juntos, llevar los problemas y las soluciones adelante, y no a veces dejar que alguna cosa la traiga la comisión interna, otras veces, la mayoría de las veces anticiparse, porque si no es muy reactivo todo, es como vos lo decís. ¿Eh? Y no es fácil defender en una mesa de dirección este rol, porque es un rol más bien visto de resolución de conflictos, de bombero, de emergencia. ¿Eh? Y Mm. fíjate todo lo que estamos diciendo, que es, yo valoro muchísimo el rol de relaciones laborales, pero hay que defenderlo. Lo importante es conocer la cultura de cada establecimiento para saber bien hasta dónde el sindicato es socio estratégico o no. Ujú. Porque me ha pasado implementar un sistema de turnos y antes de implementarlo, compartirlo con la comisión interna y la propia comisión interna destacando los problemas que podría derivarse en esto. Claro. Ujú. Sí, sí, sí. Y frente a esto, parecía que, obviamente, la comisión interna caminaba a la planta y parecía que quien había elaborado el proyecto no tenía el conocimiento de lo que era a la gente que se iba a aplicar. Vos hablabas de Anselmo Rivas, vos Ujú. habrás vivido la experiencia de lo que era las gestiones sin mandos medios en Alpargata, que se quiso implementar en otras empresas y sin embargo no logró el mismo resultado. O cuando vino Toyota a la Argentina con el sistema de mejoras continuas, selvas de trabajo, tampoco esto se quiso copiar y a veces no es cuestión de copiar y avanzar con estos proyectos. Entonces, es conocer la cultura. Y a veces no es traducir del castellano, del inglés al castellano, cuestiones corporativas, sino es traducir culturas y cómo se implementan esos procesos internamente. Entonces, es ahí donde hay que trabajar más que nada. Y es ahí donde es importante en las relaciones laborales cuando camina la planta, Ujú. cuando conoce lo que son las características de cada lugar. Por eso necesitas un proceso de inducción. No sé tu experiencia, Juan, pero el de Totalmente. relaciones laborales tiene que ser una persona que, más allá de su conocimiento, su experiencia previa, tiene que conocer un poco a dónde llega si es que es nuevo en la compañía, no en el Sí. establecimiento de la compañía. Sí, sí, si habláramos del perfil de alguien de relaciones laborales, además de esto que decís que tiene que entender la cultura, eh, para mí también tiene que ser sólido en números, sólido en lo numérico. Que en mi experiencia no son muchos,
Perdone la audiencia, no me meto con nadie en particular, no los conozco, pero digo, cada uno a su autoevaluación. No solo, y en recursos humanos en general, no hay un manejo numérico con el que puedas estar, cada vez más lo hay. Es injusto lo que estoy diciendo quizás de alguna manera, pero un buen manejo numérico para estar discutiendo con un jefe de planta que mira muchos números o con un financiero que mira más números. Gustavo, ibas a preguntar algo, a comentar algo. No, sí, el tema este de, siempre decimos que hay que ser socios del negocio, ¿no? En recursos humanos o alineados con el negocio. Y el tema es si lo conocemos Ujú, y si conocemos los números, si manejamos los datos, ¿no? ¿Cuánto pesa la nómina entre los costos de la empresa, por ejemplo, ¿no? Y que ujú. cada acuerdo al que llegamos o vemos que las horas extras subieron, y en qué medida esto está impactando en los costos de la empresa, en la rentabilidad y todo esto. Digo esto por lo que decías, esto del manejo de datos numérico, ¿no? No hace falta el tema de manejar el teorema de Fermat, digamos, cuestiones de matemática avanzada. Estoy pensando en esto, ¿no? No, ¿Cuánto no, pesa esto que estoy decidiendo, cuánto incide en el EBITDA, por ejemplo? totalmente. Y previo a eso, Imagino que en el C-Level debe ser la conversación importante esa. claro, obvio. Pero y previo a eso, un ejercicio que yo he hecho con mis equipos en distintas empresas es explícame en términos de cocina por qué ganamos o perdemos plata. Ujú, Esto es entender el negocio. ¿Mm? Si es un negocio que está apalancado en la eficiencia productiva y en la eficiencia de costos productivos, o está apalancado en la valorización de la marca en la góndola. Eh, o es un negocio que está apalancado en el manejo financiero. ujú. Pero, pero antes de entrar en lo específico que decías, Gustavo, de conocer el impacto de la nómina o el impacto del aumento de las horas extras en determinados costos, digo, hay una cosa previa y tiene que ver con la inducción de la cultura que decía Marcelo. ¿Cuánto entiendo y cuánto le puedo explicar a mi hijo o a mi nieto o a alguien que no entiende nada cómo gana o pierde plata esta compañía y por qué? ¿Mm? Hagan este ejercicio, yo les propongo que hagan este ejercicio, a ver si lo tienen y háganlo con sus colegas, a ver si realmente sale tan rápido, ¿no? Eh, Pero déjame darte otro ejemplo de lo que vos decís, Juan. Conocer el negocio y conocer el detalle. Si yo voy a discutir un proceso de productividad y le quiero establecer un sistema de productividad a determinada máquina, tengo que saber cómo funciona la máquina, tengo que saber qué significa el scrap, tengo que saber lo que significa el uso de la materia prima adecuada para tratar, porque con tal de no hacer procesos que de una manera me produzca mayor desecho el día de mañana, si yo solamente pago en función de cantidad de piezas y no importa cómo salen, entonces ahí yo mismo estoy tirándome un tiro al pie. Tengo que conocer el proceso, es lo que dice Gustavo, conocer el negocio, conocer ese pequeño negocio, esa pequeña parte, si es que es estratégico. Ahora, si estamos pensando en la marca o es un negocio financiero, no discutamos productividad. claro, claro. Ahora, y voy a lo de conocer el negocio, y voy a dos experiencias gremiales concretas. Yo trabajé en Mercedes-Benz en la época en que Mercedes-Benz dejaba de hacer sus ensamblar en la planta de González Catán, ómnibus y camiones, y empezaba a hacer el Sprinter, el utilitario. ¿Sí? Ujú. Tenía en ese momento entonces Mercedes-Benz la mitad de la dotación, por el cambio de layout, de planta y máquinas que había que poner, la mitad de la dotación licenciada en la casa, pagándole parte del salario y sabiendo que de esa mitad, una mitad de esa mitad, o sea, un cuarto, no iba a volver, porque el nuevo layout significaba no volver. ¿Vos crees que el sindicato no lo sabía? ¿Esmata no lo sabía? Obvio que sí. Y trabajó, sin embargo, yo no sé por qué lo nombramos ya 3 veces a Esmata por General Motors, por Toyota, por cosas, parece que fuera propaganda de Esmata. No, no es propaganda. No, Pero no, digo, no. pero me parece que es uno de los sindicatos que trabaja seriamente. Y en ese momento trabajaba muy bien la comisión interna con la seccional y con el secretario general. Estaban muy bien alineados. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, Mazalín, que estuve un año, justo también me tocó una reestructuración en la planta.
las máquinas de armar cigarrillos pasaban de hacer 4.000 cigarrillos por minuto, acabo de decir 4.000 cigarrillos por minuto, ¿sí? A 11.000 cigarrillos por minuto. Quedaba afuera dotación, obviamente. ¿Vos pensás que el sindicato y la comisión interna no lo sabían? Y eso sí era una inversión en productividad, pero entonces, ¿cómo haces las capacitaciones, la multifuncionalidad, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? Digo, y aquí nombré algo que quizás sí te doy el pie, Marcelo, a decir, no siempre una comisión interna está alineada con su regional, por llamarlo así, ni con la nacional, por llamarlo de otro modo, ¿no? Entonces, y no hablo de alineamientos de ideología política, si son de izquierda, derecha, no me importa eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de alineamientos de qué hacer para defender genuinamente los derechos del trabajador y la continuidad del empleo, que es una cosa de perogrullo que digo, pero que se pierde de vista. Em, Déjame volver y hacer una nota al pie de Mercedes-Benz. Se acaba de vender el negocio de Argentina. De camiones. De camiones, sí, pero digamos lo que era sí, y el payroll, digamos, de Argentina pasó, digamos, y donde tiene que hacer reestructuraciones es la Copa, es en la estructura. Está bien, ¿vos? ¿Alguien? Por favor, están con un micrófono abierto. Sí. Alguien que está hablando por teléfono ahora. Ahí está. Listo, gracias. Y no tiene que hacer proceso de reestructuración en la línea de producción porque eso ya estaba bien ajustado. Claro, Digamos, claro. Porque esto se fue haciendo de a poco. Toyota empezó a desarrollar el motor híbrido y mandó gente a capacitarse a Japón para lo que era el conocimiento en función de esto. Pese a eso, ahora tuvo que hacer un proceso de reestructuración y baja de nómina, pero aún así, digamos, la comunicación es permanente y eso es lo que uno necesita. Es un diálogo permanente, no para discutir si el refrigerio se lo di, si no se lo di, digamos, cuestiones que son banales, perdónenme que diga esto, pero de alguna manera estas cosas no conducen, sino en función de lo que es un enfoque estratégico, en definitiva. Déjame poner un título un poco rimbombante, pero en definitiva es conocer. Capaz que, y ahora, volviendo al tema de qué información doy, qué información no doy, hay mucha sensibilidad de las corporaciones respecto a que se entiende información sensible en esto, ¿sí? Hasta dónde puedo dar determinada información, hasta dónde no. Y ahí está en el profesional tratar de saber información yo tengo que compartir si quiero discutir productividad en lo que es una máquina determinada con determinadas características o lo que puedo llegar a saber en función de lo que es una proyección. Y discutir, no discutir, pero por lo menos consensuar la capacitación que voy a necesitar futuro. Si yo sé que viene un cambio de procesos, me imagino lo del tabaco, lo del Mazalín tendrá que ver también con una cuestión de formación. No todo el mundo capaz que tiene ganas o vocación o posibilidades de ser capacitado nuevamente en procesos totalmente distintos a cómo se venía trabajando. Ajá. Bueno, ¿cómo hacer? Primero, la formación necesaria para que después la corporación no diga, me parece que acá no vale la pena seguir formando gente, sino que tenemos que directamente pensar en lo que es el cierre de la planta. Sino, y tratar de ver la sustentabilidad, lo que acabas de decir, Juan, esto es clave, no sobrevivir, sino darle sustentabilidad a los procesos. Y entonces, frente a esto, tenemos que saber un poco cuál es la agenda que tenemos que tratar de acompañar y tratar de explicarle al gerente general para que en la mesa chica de decisiones se tenga en cuenta estos aspectos. Totalmente. Y dos cosas quisiera enganchar con lo que decís, Marcelo. Una es, depende de la corporación si es privada o no es privada. Quiero decir, si cotiza en bolsa o no cotiza en bolsa, porque bueno, vos lo sabés y lo podrás completar esto. Determinadas corporaciones al cotizar en bolsa tienen que ser muy transparentes en lo que van a hacer. Y eso que van a hacer en las casas centrales no siempre se mide las consecuencias que puede tener en un país como Argentina. Otras compañías en las que he trabajado, privadas, quiero decir, corporaciones multinacionales, pero privadas de dueño como Tetra Pak, no tienen esa necesidad de comunicar eso. Los suecos son más de comunicar ciertas cosas, pero no lo es por una necesidad de que le obligue la cotización en bolsa. Ahí hay todo un tema
que también es muy difícil de manejar, porque a veces se bajan comunicaciones que te traen, ¿cómo las explicás en la Argentina? ¿No? Eso es Ujú. uno. Y el segundo tema que decías, que me parece que tiene que ver también con, em, a ver cómo lo pongo, con esto de que em, de alguna manera la revolución tecnológica también te debe estar trayendo una serie de presiones sobre reinvención de los trabajos. Yo por suerte ya estoy en consultoría, me retiré de las corporaciones, pero no quisiera estar sufriendo el embate de la inteligencia artificial como deben estar sufriendo muchos de los que están en esta mesa, ¿no? Que la gente debe estar diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Me reemplaza o no me reemplaza? ¿Cómo y cómo mejoro? Pero esto lo asocié con los cambios tecnológicos que te decía, claro, del tema del tabaco. Pasar de manejar una máquina más mecánica a una máquina más tecnológica era una revolución en los 90, porque Ujú. empezar a manejar una computación. Hoy casi todos muchos procesos tienen terminales de PLC donde uno sigue esos procesos, pero ahora viene otra ola distinta, me parece. ¿Mm? Y entonces, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados nosotros? ¿Están preparados las comisiones internas, los delegados? ¿Están preparados los sindicalistas? ¿O estamos en un mundo flux, como decía Oliveto en su artículo hoy, y nosotros todavía estamos con la capacitación en el aula, al modo del siglo XIX? Al siglo XIV, Juan Uribe. Bueno, 14, quise ser generoso. No, dicen que si alguien del siglo XIV aparece de repente ahora, ¿no? Como en esa vieja serie que era El túnel del tiempo, uno de los lugares donde menos extraño se va a sentir es en una escuela, decía. Uf. Él, y lo decía un gran pedagogo. Un tema justo con lo que estás diciendo, Juan, y ¿en qué medida? Y también con este desafío que decía Marcelo, ¿no? Del individualismo, ¿no? De que lo trajo a Supió aquí a la charla, ¿no? ¿En qué medida hay agenda en relaciones laborales? Porque es como que aparece como que responde a presiones de arriba, qué sé yo, hay que reestructurar, por ejemplo, o hay que bajar los costos, dicen, porque no cierran los números, de arriba, ¿no? Ujú. O de abajo, que vienen los muchachos con un planteo, ¿no? De, jefe, queremos ver este tema porque, ¿no? Y no aparece cuál es el juego propio de relaciones laborales, ¿no? Si hay estrategia o simplemente es así, están como los bomberos para cuando hay un incendio. ¿Mm? Yo no sé, yo no creo que yo sea el más ade- ade- adecuado para darte esa respuesta. Tengo una Pero mirada. te pregunto, Juan, Sí, por el tema este, vos reclutaste gente de relaciones laborales sí, para que trabaje contigo. sí, Estás sí. buscando, yo me acuerdo que me decía un colega, me dice, quiero uno, y este director de recursos humanos, quiero uno pero que sea estratégico, no Ujú, reactivo. ujú, ¿Mm? sí. Sí, 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 sin duda. Pero volvemos a los tips que estaba nombrando Marcelo. Quiero uno que primero entienda el negocio, segundo que pueda anticiparse, no solo reaccionar. Perdón, otra vez el tema de los micrófonos, les pido por favor. Sí, Juan. Que es estratégico en el sentido de que entienda el negocio, que se pueda anticipar, que pueda armar una agenda. Se puede armar una agenda que no sea reactiva, que no esperar de vuelta, no esperar a la medida de fuerza o al quite de colaboración. Si fuiste anticipando, negociando cosas, comunicando, Sí, sí, eh, sí. me parece que sí, me parece que se puede hacer. Yo tuve suerte de tener, me viene a la cabeza, dos, tres muy buenos. A ver. Dos, dos o tres. Y yo tuve a Fernando Portero Castro en Molinos, que fue mi mano derecha, Ujú. y la verdad que tenía una agenda, y mirá que Molinos tenía muchos, al haber comprado muchas plantas, tenía muchos, muchos gremios distintos. No solo alimentación, no solo molineros, nada, aceiteros en Rosario, o sea, de los buenos, de los más fáciles, de los menos fáciles. ¿Viste? Y bueno, y después en mi última gestión en aerolíneas,
Yo tuve alguien que no venía del mundo empresario, sino que venía del mundo de la política, pero que era es un abogado laboralista, Juan Abdo, que fue mi mano derecha de relaciones laborales en aerolíneas. Sí. Dentro de lo que podés decir, ¿se puede ser estratégico en aerolíneas? Bueno, daría no para un post de esto, sino para un café con vino, o un wine and cheese, como ponen ahora de moda, ¿viste? Pero digo, gente que tiene capacidad de entender bien las necesidades del negocio, anticiparse y ir creando una agenda. En la medida que del otro lado hay interlocutores que quieren también crear esa agenda. Ujú. Si está rota la relación, es realmente muy difícil. En el caso de Aerolíneas era mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la gestión en la que yo estuve era una gestión que venía de la mano de la política. Entonces, del otro lado te decían, lo voy a decir graciosamente como me lo decían, vos sos Rocky 7. Ya vimos, ya vimos todas las otras Rocky. ¿Viste? Ahora vas a entrenar, ahora nos vas a pegar una piña, después te vas a cansar y al final vos te vas a ir y nosotros nos vamos a quedar. Ujú. Y tuvieron razón. Pero bueno, Pero, a ver, dejemos de lado esas características que es muy habitual que te dicen eso, diciendo, yo sé que tu puesto dura 18 meses, promedio más o menos, así que decime qué querés hacer en 18 meses, yo no te voy a, consensuemos. Y otra cosa es cuando uno de alguna manera, vos dijiste algo, Gustavo, que no es menor, cuando te dicen que tenés que bajar gente. Entonces Sí, ahí es un Excel, donde de alguna manera se está viendo el sí, tema económico, se está viendo el tema financiero. Acá es cuando decimos, bueno, tenemos que transformar el proceso productivo. Hay un cambio en el modelo de producir, tenemos que ser parte, lo que decía Juan recién, tenemos que ser parte en ese proceso de decisión, tenemos que saber cómo formar, consensuar con el sindicato en lo que es la capacitación. La capacitación la tiene que dar la empresa, pero consensuar en ese sentido, dejo de lado lo que es el sistema de capacitación que tiene el sindicato de comercio con la CONCAME, eso lo dejo porque es otro, creo que daría pie para un spot solo, está bien. pero formarlo como capacitación propia, porque de alguna manera que el interés de la persona, como decía antes, coincida con el interés que puede llegar a ser en ese proceso. Entonces, frente a eso, tratar de que de alguna manera el CEO el día de mañana diga, mirá, mi empresa, mi unidad de producción en Argentina está capacitada para lo que vos estás buscando a nivel corporativo y poder venderlo en función de esto. Y ahí volvemos al tema de la sustentabilidad. Tener la agenda, por eso es armar la agenda y tener proactividad en esto. Venimos de una gimnasia de contestar, tenemos que empezar a trabajar y Claro. poner cosas de agenda y convocar. Yo digo siempre, hay que convocar a la comisión interna para las reuniones, no esperar que nos convoquen para esto. sí. Siempre y cuando coincida el representante legal con representante sociológico, Gustavo. Ojo, acá el líder Sí, tiene sí, que sí, ser sí, líder, sí, 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 porque la sí. mera formalidad para cubrir el casillero o para que la persona tenga tutela y que de alguna manera la pase bien es otra cosa distinta. Que Pongo, convengamos que el liderazgo sociológico está relativamente diluido en la Sí, sociedad claro. actual, no solo en los sindicatos, sino en No, todos lados. Sí. a ver, Locales políticos están vacíos, no, iglesias están Gustavo, vacías, sí. en las empresas, estas Ujú. estructuras matriciales hacen que de alguna manera no sabes quién es el líder, porque el claro, líder de recursos humanos responde al matricial de recursos humanos y no responde. Su CEO es su cliente interno, por este tema de cruces de Sí. tal cual. controles que están implementados. Gustavo, creo que quizás hay que abrir a las preguntas, pero si no, un temita más que quiero decir de la agenda, que me parece que hay un cambio que tenemos que empezar a hacer, que es, no podemos construir agendas rígidas, no podemos construir presupuestos rígidos. No hay certezas, entonces es la construcción de escenarios y la posibilidad de, frente a que suceda esto, tener esta respuesta. Y si sucede esto otro, tener esta otra respuesta. O sea, Mm. la planificación estratégica de escenarios me parece que es, y la construcción de esos escenarios para que sucedan, me parece que es clave, más que tratar de armar una agenda rígida. ¿Mm? Ujú. Bien, Bien, no sí, sé si hay vamos preguntas. abriendo a las preguntas, si quieren ir haciendo preguntas. Tenemos un comentario acá y Flor, es un buen comentario, dice, excelentes exposiciones, conceptos esenciales para una modernización de las relaciones, de las normas laborales,
legales y convencionales. Lo que hace excelente al comentario es quien lo hace, que es el querido Pancho Chazarreta, ¿no? Que está ahí en... Gracias, Gracias. Pancho, por el comentario. Yo pensaba, por ejemplo, en la minería, ¿no? Con esto de la agenda estratégica. Son proyectos, ¿viste? La minería. Se sabe que tienen no es Toyota, no es General Motors, que, ¿viste? Es como que se plantea indefinidamente que va a Ujú, estar la producción, ¿no? En cambio, las minas se agotan, ¿no? ¿Qué es lo que queda? ¿No? Desde lo que queda en el lugar, ¿no? Quedan ujú. escuelas, no sé, queda otra fuente de trabajo en el lugar, eh, queda la gente capacitada, ¿no? En condiciones como para después conseguir trabajo en otro proyecto minero o reconvertirse a algún otro tipo de ocupación y todo esto, porque además no solamente son proyectos que tienen un comienzo y un fin, sino que también están localizados geográficamente en zonas no urbanas, digamos, ¿no? No es donde hay un mercado de trabajo que absorbe más o menos a la gente, ¿no? Sino que típicamente hay jugadores importantes en el mercado de trabajo ese, Ujú. casi monopólicos. Eh, Digo, no se podría pensar ahí estratégicamente en este tipo de proyectos, en algo a largo plazo. ¿Qué están haciendo con los sindicatos? Tienen sus sindicatos los mineros, ¿no? Marcelo. Ujú. Te escuchaba y déjame ir un poco para atrás. El gran desafío acá quizás es repensar el modelo sindical, Ujú, porque si vos tuvieras un sindicato zonal, ese sindicato zonal, como pasa en Europa, de alguna manera acompaña la reconversión. Vos estás hablando de una actividad que se va agotando en sí mismo. En sí, Bélgica tenían procesos industriales y fueron reconvirtiendo el proceso industrial en lo que era proceso de servicios con lo que es el turismo. Y una ujú, de las primeras cosas que le empezaron, casi toda gente, mucha gente en Europa habla inglés, pero empezaron a ver la necesidad del idioma. claro, Y sabemos que en Bélgica podemos llegar a tener gente que hable francés, hable otro tipo de idiomas que es el propio de ellos, es una mezcla. Pero frente a eso, entonces, ¿cómo se fue un poco reperfilando o de alguna manera acompañando en función de la zona? Cuando fue la crisis de la industria automotriz, el sindicato de Volkswagen en Alemania, que es en Wolfsburgo, pensó no solamente en los trabajadores de la casa matriz, sino en la cadena de valor y en la cantidad de subcontratistas que derivaba de todo eso. claro. Y hizo un convenio con el gobierno de Wolfsburgo. Y acá, ¿cómo interactúan los gobiernos provincial, municipal, con lo que puede llegar a ser el impacto zonal que puede llegar a tener esto? El día de mañana, futuro, en función de esto. ¿Sí? Vos hablas de la minería, vamos a Vaca Muerta, Gustavo. Hay un montón de situaciones. Vamos a la posibilidad de que se derogue el sistema de promoción en Tierra del Fuego. Digamos, Ujú, hay claro. un montón de situaciones que pueden llegar a surgirse en ese sentido. Y entonces es cómo acompañar esto y no pensar que esto va a ser para siempre. Sí, Sí, ahí creo yo. que otra vez el tema de los Ujú, escenarios, como decía Juan, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí, sí. Yo no tengo experiencia ni en minería ni en petróleo directamente. Tengo ahora estoy haciendo algunos trabajos de consultoría más con petróleo, pero lo que sí te diría es, de lo que están nombrando, las escuelas, las infraestructuras, no veo una gran preocupación de, del- de que eso quede instalado. ¿M? Veo que, bueno, armémoslo para facilitar nuestra producción o nuestra extracción en todo caso. Por ahí Vaca Muerta es el ejemplo contrario en ese sentido, con el crecimiento de lo que han tenido las rutas, pero si nos metemos en algunas cosas, la capacidad de vivienda está en absoluta crisis, y seguramente las escuelas y seguramente la radicación de gente. Y no hablemos de los otros negocios no santos o no deseables que se desarrollan alrededor, ¿no? Porque convengamos que en esos lugares la trata de blanca, la prostitución, también abunda. Trata de Lamentable. blanca y juego clandestino. Son las cosas que primero se desarrollan en esos tipos de lugares. ¿Mm? Eh, Y ahí tenés que tener un control, un debido control. En Neuquén tenés la mano de obra local, donde tenés que dar preeminencia, un porcentaje importante a la gente radicada en Neuquén.
¿sí? No sé si en San Juan tienen ese sistema por el tema de minería, vamos a las minas, o en Jujuy por el tema de las minas de litio, Gustavo, pero porque de alguna manera el arraigo te lleva a un compromiso distinto del trabajador respecto de la zona a lo que es la persona que viene a trabajar y se va otra vez a su lugar Mm, a vivir, ¿no es cierto? Ujú. Hay todo un factor que hay que trabajarlo en forma conjunta, pero no describiéndolo en una ley, sino trabajándolo culturalmente con una política que permanezca como política de Estado, independientemente del color político de turno. ujú. Sí, Esto sí, es lo sí. que de alguna manera se tiene que tratar de sostener. Marcelo Alejandro Torelli nos dice que en Salta también hay que Mm, darle Perfecto, preeminencia al trabajador local, sí. perfecto. Este es Lo, lo cual el está factor. bien, sin duda, pero también vuelvo al tema que decías antes, Marcelo, la necesidad de la capacitación de ese trabajador local. Sí, sí. Porque si no, si es solamente para que sea mano de obra más barata, ¿m? En Ujú, términos de que no te exija un plus por desarraigo o lo que fuera, ujú. me parece que- que tiene que haber como un fin también de desarrollo de la población de ese lugar. Sí, les voy a contar el caso de Entre Ríos, ya que sacás el tema del arraigo, Gustavo. Con motivo de lo que era el desarrollo rural, muchos propietarios de campos en Entre Ríos han cedido parte de su espacio para hacer las escuelas públicas. Es muy habitual verlos en la ruta, que hay escuelas públicas que en realidad algunas pertenecen a lo que es a la propiedad misma del propietario del campo, Sí, sí, sí. donde quizás los padres de esos chicos trabajan en el campo. Con motivo del famoso glifosato y el fenómeno agroquímico, etcétera, etcétera, se planteó un amparo por el cual las escuelas públicas tienen que estar aisladas de los lugares donde se utiliza el Claro. glifosato. Ujú, Entonces, se llegó a lugares donde se prohibió producir o utilizar el glifosato en los campos lindantes a donde están las escuelas. Ujú. Y eso claramente es una contradicción. Si bien puede ser un cisne negro, puede haber sido algo que de alguna manera esto vino posterior en el tiempo, cuando se instaló esto, no, pero tiene que haber una alternativa y un desarrollo en función de esto. Eso no es una agenda de recursos humanos, pero capaz que la empresa, como es un actor importante en la generación de empleo formal, además, en lugares donde la informalidad es muy habitual o es más frecuente que lo que son las grandes urbes, entonces es tratar de desarrollar esto y de alguna manera tener una presencia en lo que son los momentos de decisión, lo que son políticas estables en el tiempo. ¿Mm? ujú. Y creo que esto le da una agenda estratégica, sí, uno puede ver la relación con la fuerza de trabajo, digamos, ¿no? En general, porque tendemos a Mm. verla con los sindicatos, ¿no? Pero, porque son mediadores, ¿no? Pero en realidad es con la alianza para la producción, digamos, ¿no? Entre el Sí, capital y el trabajo, ¿no? sí, Cómo es que se consolida esta alianza, cómo se mantiene viva en el tiempo, ¿no? Y cómo se ve que esto genera algo que incluso puede trascender al proyecto mismo empresario. ¿Sí? Ujú. mm, La UTN de Pacheco nació de la escuela técnica que puso la Ford, claro. Bueno, lo ¿no? que pasa es que las escuelas, el Mercedes-Benz tenía una escuela técnica por el sistema dual, Claro, ¿viste? Ujú, Pero esas mismas escuelas técnicas son muy difíciles de mantener, ¿viste? Yo tuve a cargo la escuela, cuando estaba como gerente de recursos humanos de Mercedes-Benz, tenía a cargo la escuela técnica. Era un despelote, era más difícil conseguir profesores que conseguir un operario para la planta. claro. Y no, o sea, yo entiendo lo de estar y acompañar, y ahí tenías la ventaja de que de la planta se sacaban motores para que la práctica fuera real y no con un motor viejo, sino claro, y sí, y muchos chicos terminaban quedándose como operarios trabajando en la empresa, sí. trabajando en la empresa. Mm, Pero no es sencillo combinar los dos mundos, el mundo educativo propiamente dicho, hablo de estas escuelas técnicas, hubiera sido más fácil pasárselo a la UTN que lo, que lo manejara ellos. Bueno, muy Ahí, bien. Sí, Gustavo, Marcelo. levantó la mano Enrique Pedemonte, Sí, pero veo. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estás muteado.
Sí, Estás estás muteado, estás Enrique. silenciado. ¿Ahora me Sí, ahora escuchan sí. bien? Sí, Sí, ahora señor. sí. Bueno, yo soy Enrique Pedemonte, soy de Córdoba. Mi experiencia laboral toda en recursos humanos, pasando por Renault, Ford casado con Volkswagen, Autolatina Argentina, y Divorciado ahí después. un matrimonio mal avenido y por lo tanto con un final previsible. Y de ahí después en todo el proyecto Chrysler Argentina, en donde lo que se buscaba fundamentalmente era uh, hacer un cambio cultural en la industria automotriz, empezando Ajá. por Córdoba y siguiendo la iniciativa que había tomado General Motors en la planta de Córdoba. ¿Sí? Obviamente, todo eso lo trabajamos con el ESMATA. ¿M? Y empezamos a realizar un convenio completamente diferente, en donde no estaba previsto el conflicto, sino la resolución del conflicto y la previsión del conflicto. Es decir, yo estoy de acuerdo con los tres principios que planteaba Juan. Plata en primera instancia, porque a los accionistas hay que complacerlos. Tiempo, porque cuanto antes mejor, que venga la plata, pero no estoy de acuerdo con el conflicto. Es decir, digo, el conflicto no necesariamente es malo si tiene una buena resolución y tiene como resultado de esa resolución una acción, un plan de acción superador a la situación inicial. Uh-huh. También creo que una cosa son las grandes empresas, ¿sí? En donde se ve por un lado el sindicato como principal o como uno de los principales inconvenientes que tiene la empresa, por lo tanto no digamos mucho, por más que la información, por más que se la guarde bajo 7 llaves, siempre se filtra. El primero que sabe si van a despedir o no gente es el propio operario que está en la planta, porque es el que sabe si baja la producción o no baja la producción. Y todo el mundo sabe que si baja la producción, evidentemente el próximo paso va a ser el adelantamiento de vacaciones, después la suspensión y después el plan de retiro y después el despido. Ese ciclo se ha venido repitiendo desde que yo me acuerde, desde los años 60 hasta el momento actual. Quizás en algunas empresas lo que ha cambiado es que eso se comparte y se comparte con el sindicato, y creo que por ahí deberíamos empezar en mejorar la comunicación, en mejorar la percepción que tenemos del sindicato, no verlo únicamente como un enemigo, y la capacitación no solamente hacerla con el sindicato, sino capacitar al CEO, capacitar a los miembros del directorio y capacitar, si fuera posible, a los propios accionistas de las empresas. De tal manera que, para hacerlo sucinto, ¿no es cierto? Digo, creo que lo que vi hoy es una muy buena fotografía del presente y del pasado, ¿sí? Pero hablamos muy poco del futuro, cuando el futuro es una oportunidad o puede ser una desgracia. Todo depende de cómo nos movamos. Es decir, esa cultura que por ahí criticamos de antagonismo, mi pregunta es, ¿qué estamos pensando? ¿Qué están pensando los gerentes de recursos humanos, los directores de recursos humanos como principales movilizadores de una nueva cultura, de lo que va a pasar de acá a 2 años? ¿De qué va a pasar con la gente? ¿Cuál va a ser la relación con el sindicato? ¿Estamos capacitando al sindicato? ¿Estamos compartiendo información con ellos? Es mi gran duda. Y creo que la gran oportunidad de cambio debería venir, o tiene la oportunidad de venir,
por el lado de las pymes. Es decir, la pyme no tiene que convencer a 10.000 hombres, a 10.000 personas de que la rentabilidad es necesaria para que la empresa produzca y no Todos lo despida saben, gente, ¿no? ¿no es cierto? Es decir, a lo mejor tiene que convencer a 10 o 15 personas, y si hay uno que no lo convence, lo despide y busca uno que adhiera a este tipo de cultura. Entonces lo que me preocupa es, ¿por dónde empezamos? ¿Sí? ¿Cuándo empezamos? Y obviamente, la madre de todas las preguntas, ¿cómo empezamos? Yo veo por aquí donde hay muchas pymes, ¿sí? Mucha preocupación por la competitividad, por la productividad, por la calidad del cliente verso, ¿sí? Y poca preocupación por cambiar el modelo de relación, comunicación como estandarte principal de la relación con el sindicato. Discúlpenme si me fui muy largo. Por favor, muchas gracias, Enrique. No, por favor. ¿Podemos tomar lo que a Guillermo antes de contestar a Enrique? Sí. Sí, claro. Guillermo, te Una escuchamos. consulta, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una consulta muy breve. Ustedes hicieron mención al inicio de la charla a una encuesta de una consultora y no llegué a registrar el nombre de la Tachyon. consultora. Tachyon, T-A-Q-U-I-O-N, Tachyon. Muchas gracias. Si querés, se la mando a Gustavo para que la circule. A mí me llegó por mail libremente, con lo cual... Dale, la subimos al grupo de WhatsApp Sí, de la comisión dale. que está Guillermo ahí. Sí. Dale. Perfecto, muchas Che, gracias. SADOF es un acuerdo de productividad, ¿no, Guillermo? En las empresas de... Vos estás en empresas de salud, ¿o me equivoco? No, estaba en empresas de salud, hasta en estaba. un grupo industrial. Perfecto. Por el turno SADOFE, digo, un acuerdo de productividad interesante, sí. Bueno, pero ya hablaremos con alguien de empresas de salud del SADOFE. A ver, yo no tengo mucho para responderle a Enrique, le agradezco el aporte, me parece que sí, que la preocupación es absolutamente válida. ¿Qué vamos a hacer hacia el futuro? Sin duda, es una gran preocupación. Lo primero que diría es que tenemos que aprender del pasado, y entonces esto de dejar de pensarlo como enemigo me parece un avance sustancial, sustancial. Y esto hay que trabajarlo en las mesas de los CEOs, no sé si educándolos, ¿viste? Pero sí, hay que pensar el sindicato, las comisiones internas como socio estratégico. Yo hace años que defiendo esa postura, pero bueno, no todos los C-levels están en esa. Sí, te comprendo, Juan, pero creo que ahora vamos a tener una oportunidad, me parece, quizás sea una imaginación mía, que es la renovación de los convenios colectivos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, creo que con ventaja van a estar las empresas que tienen convenios colectivos por empresa. Por empresa. ¿Cierto? De tal manera que voy a poder tener llegada a menor cantidad de contrapartes, ¿no es cierto? Sí. Y poder conversar y acordar un modelo que sea, casi te diría, la introducción del convenio colectivo de trabajo. Es decir, ¿qué buscamos con el nuevo convenio colectivo de trabajo? Si no, vamos a caer en la de siempre, a pedir la reducción del horario, el aumento, el cambio de escala, la reducción de categorías, etc. Pero todo eso... En los ciclos restrictivos de la economía, el Excel y sacar gente, y en los ciclos expansivos ir a negociar aumentos, digamos. Claro, efectivamente, pero estamos viviendo el mismo juego de siempre, sí. en el mundo de la flexibilidad. Entonces tenemos que pensar en modelos flexibles, ¿sí? En modelos que puedan acordarse, lo cual no implica que
ganarle o a ver, arrebatarle conquistas al otro, ¿no es cierto? Vayamos a un modelo ganar-ganar, que lo decimos en todos los cursos de capacitación, pero son contaditos con los dedos de la mano los que lo aplican. O si lo aplican cuando se gana plata. Cuando se deja de ganar plata, lo primero que cortan es la capacitación. Entonces, creo que hace falta un cambio cultural fuertísimo, ¿no es cierto? Y discúlpeme, pero me meto con ADRA y digo, y ADRA tiene la posibilidad de agarrar la bandera y empezar a hablar del cambio cultural en la relación con los sindicatos, ¿sí? Discúlpenme. En eso estamos, Enrique. En eso estamos. No es la primera vez que hablamos de estos temas, no es la primera vez que en el spot se habla de productividad, creo que es la única salida, el tema de la productividad. Si no, lo que estamos es repartiendo una torta que tiene siempre el mismo tamaño, ¿no? Sí, y el triángulo, como dice Juan, digamos, se va estirando para un lado o para el otro. Pero bueno, nos estamos acercando ya al fin. Te agradezco mucho, Enrique, pero sobre todo Marcelo, Juan, por el excelente spot que hemos tenido. Creo que viene bien esto de parar un poco la pelota del día a día, mirar un poco la cancha y ver qué es lo que hacemos, ¿no? Creo que estrategia es el nombre del juego, empezar a ser estratégico. Justamente esa mesa, la del C-Level, es la mesa estratégica, ¿no, Juan? Sí. Sí, es la mesa estratégica. Muy Lo que bien. pasa es que a veces son muy grandes, hay una mesa chica que es la estratégica. Pero bueno. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, No. Marcelo. Y nos estamos viendo dentro de 15 días. Muchas gracias a todos por estar ahí. Otra vez el saludo al querido amigo Emilio Parodi y nuestro agradecimiento, como siempre, a ADRA que auspicia este espacio y a Byton que lo hace posible. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Hasta luego. Chao, Adiós. chao. Adiós.